Hola, muy buenas tardes. Estás en sintonía del 1180 AM Radio WAPS. Estás en tu programa Audio Tierra. Igual nos puedes sintonizar en otras plataformas. Tenemos, por ejemplo, mixlr.com/Radio WAPS o por nuestro en vivo en Facebook, que nos encuentras como Radio WAPS. Entonces, gracias por estar acompañándonos, como les decía, en otro programa más de Audio Tierra. Si es la primera vez que nos están escuchando, bueno, les voy a platicar un poquito de lo que va este programa. Audio Tierra busca generar una conciencia de cómo el ser humano convive día tras día en su entorno, cómo lo afecta, y con eso también afecta a los que están alrededor de él. Buscamos también generar y dar a conocer, mejor dicho, con algunas iniciativas ecológicas que se están manejando, pues ya sea a nivel nacional, estatal o a veces también incluso internacional. Y bueno, los que llevamos a cabo este programa somos los estudiantes de historia de tercer semestre, que nos interesa la historia ambiental, que es una rama de la historia que justamente pues trata estos temas. Y si a ustedes, como nosotros, les gusta también la historia ambiental o quieren saber más acerca de ella, o no saben cómo es que la historia puede ayudar al medio ambiente, pues quédate con nosotros y sintonízanos todos los miércoles a las 2:30 p.m. en el 1180 AM Radio WAPS o por nuestras otras plataformas como mixlr.com/Radio WAPS o por nuestro en vivo en Facebook, que también nos encuentras de la misma forma. Y bueno, ya entrando un poquito en lo que es el programa, les voy a comentar de lo que se va a tratar el día de hoy. Vamos a hablar sobre permacultura, otra forma de entendernos con nuestro entorno. Y bien, si ustedes no saben qué es permacultura o tienen curiosidad de saber un poco más pues, acerca de lo que es, mi compañera Diana Vilés nos va a platicar sobre eso, quiénes fueron los creadores, cuándo es que se crea pues, este pensamiento, y también Fernando Bautista nos va a explicar más de cuál fue el contexto en el que se realizó, por qué fue que se realizó, cómo fue que se creó este pensamiento de la permacultura. Y bueno, ya sabiendo esto y entrándose en el tema, Oscar León nos va a platicar cómo es cuando ya llega aquí a México y qué es lo que ahorita se hace en México para tener también un poco más de noción, no quedarnos solamente alejados del tema de la permacultura, sino ya traerlo aquí al país. Y nuestra compañera María de los Lagos Flores nos va a contar cómo podemos implementar la permacultura en nuestro día a día, cómo nos vamos a entender con la permacultura y con ella a través entender a nosotros, a nuestro entorno e incluso hasta nuestra comunidad. Y bueno, finalizamos conmigo, su servidora Andrea Virgen. Y ya, no les voy a quitar más la palabra a mis compañeros, entonces les cedo el micrófono a mi compañera Diana. Diana, platícanos, ¿qué es la permacultura? Muy buenas tardes. Gracias, Andrea. Es un gusto para mí estar con ustedes. ¿Qué es permacultura? Pues este es un término en general que se usa para la aplicación de técnicas, el principio de diseños universales en planeación, desarrollo, mantenimiento, organización y la preservación de un hábitat que sea apto para sostenerse en un futuro. Es una red y un movimiento internacional de practicantes, diseñadores, organizaciones que la gran mayoría no están sostenidas por otras corporaciones o instituciones de gobierno. Y pues los ejes centrales, o sea, lo que mueve a la permacultura, son la producción de alimentos, abasto de energía, el diseño de paisajes y infraestructuras sociales. También integra energías renovables, la implementación de los ciclos de materiales en el sentido de un uso sustentable de los recursos a nivel ecológico, económico y social. Y pues sus inicios fueron a finales de los años 70. La permacultura se ha definido como una respuesta positiva a la gran crisis ambiental y social que estamos viviendo. Y pues, ¿quiénes fueron sus creadores? ¿Quiénes la desarrollaron? Fueron dos australianos. Uno se llamaba Bill Mollison, en conjunto con David Holmgren. ¿Quiénes eran? Pues Bill Mollison nació en Tasmania el 4 de mayo de 1928. Fue un biólogo, investigador científico y profesor, activista y naturista. Como dije, pues nació en Australia.
Actualmente pues es conocido como el padre de la permacultura, en conjunto con David Holmgren, que él entrelaza agricultura, geografía, arquitectura, ganadería, edafología, economía, sociología y agroecología, avanzando en su conexión con estrategias de acceso a las tierras y sistemas legales de grupos sociales y empresas. Pues desgraciadamente Bill Mollison pues, ya falleció el 24 de septiembre del 2016 a su edad de 88 años. David Holmgren, investigador ecólogo y naturista, nació en el estado de Australia Occidental. Estudió en la Universidad de Educación Avanzada de Hobart, en Tasmania, donde conoció a Bill Mollison en 1972. Entonces él era conferencista en la Universidad de Tasmania. Los dos compartían pues un profundo interés por las relaciones entre el ser humano y los ecosistemas naturales. Sus amplias conversaciones y experiencias en jardinería animaron a Holmgren a escribir el tratado que se publicaría en 1978 bajo el nombre de Permacultura One. Y pues para darles un poco más sobre esto, hablarles un poco más sobre esto, le cedo la palabra a mi compañero Fernando. Hola, espero que estén teniendo una buena tarde. La permacultura va a nacer de una manera congruente a una crisis ambiental que se estaba viviendo en aquel entonces y hoy en día igual. Y es una respuesta social que en los años 70 hay muchas iniciativas ambientales para combatir todo esto, ya que se vivía una fuerte ignorancia hacia el medio ambiente como tal. Muchas naciones se dieron cuenta que el ambiente había que cuidarse, ya que es parte del entorno que nos rodea. Entonces, con esas iniciativas daban para analizar diferentes factores como la sociedad. Todo esto fue derivado desde Australia, ya que esas personas se dieron cuenta del ecosistema que los rodeaba, que era una flora y fauna impresionante. Esto les dio motivo para analizarlo de una manera congruente, ver un poco más allá. Dijeron, ok, ¿qué podemos hacer? Pues hicieron un sistema que sea sustentable y que sea redituable y que no dañe al ambiente. Todo esto va derivado de diferentes reuniones que se hicieron. Las principales fue la de Belgrado para definir los objetivos, a dónde iba marcado todo esto. Así nace un poco la educación ambiental. La educación ambiental para los años 70 es un proceso de nacimiento, ya que, como dije, no había una coherencia hacia el ambiente. Todo esto buscaba concienciar un poco más a la sociedad para que le tomara importancia a ello, ya que el ambiente siempre está ahí con nosotros. Yo creo que si le ponemos un poco de cuidado a todo esto, pues nos resultaba redituable, pero para aquel entonces no, porque miraban que de una manera los recursos estaban acabando, y pues todo esto dijeron, ¿por qué no iniciamos una campaña para cuidar, para generar pues a futuro? Porque pues si nos acabamos ahorita, ¿qué vamos a hacer qué haremos en el futuro? Y pues esas iniciativas, esas campañas comenzaron para la sociedad y tomaron raíz desde la educación, desde las primarias, para enseñar a los alumnos qué era la educación ambiental o qué es el ambiente para ellos, porque no existía una conciencia como tal. Entonces para esto ahora los vamos al 2008. Mi compañero Oscar les hablará un poco cómo la permacultura llega a México y cómo se va a establecer dentro de la sociedad mexicana. Hola Oscar, ¿qué nos puedes platicar? Gracias, compañero Fernando. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando el día de ahora. Yo les quiero platicar un poco sobre el nacimiento de la permacultura aquí en México. Aquí se vino a consolidar, bueno, para tomarnos bien desde como debe de ser, nos tenemos que remontar 30 años más atrás, del 2008.
En ese entonces fue cuando se podría decir que se empezó a impartir los primeros cursos, talleres o pláticas sobre la permacultura. Eran muy diversos y todos obviamente venían de fuera del país, ¿no? Pero el chiste era aquí poder platicarte o hacerte de la idea de lo que era la permacultura para tu poder hacer un cambio en tu vida o cosas así para que se pudiera transmitir ese mensaje. Esto era como es una agricultura alternativa, se le podría decir, o moderna. Se agrupan muchos estudios para ejercer la supervivencia del medio ambiente. Aquí en México todavía se encuentra vivo el recuerdo de lo que fue la agricultura y la autosuficiencia por los pueblos de antes. Hay muchos pueblos que viven en zonas marginales del país aún lo hacen. Desde hace 30 años, la mayoría de los mexicanos todavía practicaban cosas con la tierra. Ahorita ya no es tanto, ¿por qué? Porque ya pasó a ser un país donde gran mayoría de sus habitantes viven de la agricultura de una sociedad urbanizada, con mayores ingresos como es el petróleo, el turismo y las remesas que mandan millones de refugios económicos mexicanos que viven aquí. Con el comienzo de los años 2000, se podría decir más o menos, con los nuevos cambios de gobierno y todo ese tipo de acciones que hubo, aquí fue donde las iniciativas del cuidado del medio ambiente y la permacultura fueron entrando poco a poco. Buscaron formas más independientes haciendo grupos, como lo fue, por ejemplo, el proyecto de San Isidro en Tlaxcala, Las Cañadas en Veracruz, Tierra de Amor en Michoacán. Estaban enfocados en un desarrollo de abajo hacia arriba y con la intención de enseñar a través del ejemplo. Hoy en México existen proyectos y varios centros aún culturales, se podría decir así, que se relacionan con las ecoaldeas y la permacultura. Algunos de ellos son bien conocidos por su vinculación con redes nacionales e internacionales. Otros se enfocan más bien en el desarrollo de sus propios sistemas regionales. Hay que incluir en la lista de estos proyectos y, por ejemplo, como ejemplo de permacultura, a todas esas comunidades, familias e individuos que viven principalmente en las zonas rurales y marginadas del país, porque practican la permacultura sin ellos conocer bien el significado de ella. ¿Por qué? Porque aún son comunidades muy ligadas a la tierra y a la autosuficiencia. Y sus conocimientos y experiencia forman parte de una herencia cultural, que son un recurso natural para que este diseño de permacultura aptos para un futuro donde tenemos que lidiar con una realidad donde vivimos y organizamos nuestras comunidades con menos energéticos concentrados. Ahora mi compañera Marilagos les va a hacer una presentación que es muy interesante para poder entender más esto y esperemos que les quede la idea de lo que les queremos entender. Compañera. Hola, muy buenas tardes compañeros y radioescuchas, también a las personas que nos ven en esta transmisión en Facebook, muchas gracias por seguir con nosotros. Hoy les estamos hablando sobre un tema bastante interesante que es la permacultura, que es un diseño de vida de cómo podemos satisfacer nuestras necesidades básicas sin la necesidad de dañar especies o seres. Algunos de los métodos que podemos implementar es cultivar nuestros propios alimentos, utilizar paneles solares, recolectar agua de lluvia e impartir algún conocimiento que tengamos sobre los diferentes temas de los que vamos a hablar a continuación con la comunidad. Algo grandioso de la permacultura es que se puede aplicar en todo el mundo. El diseño va a seguir siendo el mismo y lo que va a cambiar van a ser las técnicas y las herramientas que vamos a seguir. Esto va a depender del lugar en el que nos encontremos, en la región geográfica y de los recursos naturales con los que contemos. Para hablar de la permacultura es necesario explicarles la flor de la permacultura, que es la representación de los ámbitos en la que la permacultura se aplica para formar una cultura sostenible. Si nos estás viendo en nuestra transmisión en Facebook, vas a poder ver en la pantalla estos 7 pétalos. En cada pétalo encontramos un ámbito diferente: el hábitat, la tecnología, la educación, la salud, la economía, el medio ambiente y la comunidad. En la herramienta y en la tecnología vamos a encontrar que la permacultura se puede aplicar
en un ejemplo, porque hay varios, en las energías renovables, que son todas estas energías que provienen de fuentes naturales y son inagotables, como la energía eólica, mareomotriz y solar, entre las otras que existen. En la educación va a generar un espíritu de arraigo, un sentimiento de paz hacia nuestro medio ambiente. Además de que va a permitir darle el valor desde muy pequeños a lo que es también nuestro planeta. Y esto va a hacer que la evolución del diseño de la permacultura sea más rápida. En la salud, vamos a decir, bueno, pues también ¿qué me ayuda la permacultura? ¿Cómo la permacultura está presente en la salud, no? Existen diferentes tipos de plantas que son medicinales y que podemos tener en nuestra casa por si llegamos a tener algunas complicaciones. Algunos ejemplos de las plantas medicinales son el aloe vera, que ayuda a cicatrizar, el romero, que es un antiinflamatorio, la manzanilla, que ayuda a calmar los nervios, ¿verdad?, cuando vamos a empezar nuestro día, o en la noche, o también antes de empezar el radio. El árnica, que ayuda pues a los golpes, ¿no? En el medio ambiente, este tema es muy importante, que me gusta mucho porque va a aplicarse en la agricultura orgánica. La agricultura orgánica es un sistema de producción que utiliza los recursos naturales al máximo sin utilizar insumos sintéticos. Podremos decir que la agricultura orgánica no existe porque siempre se van a utilizar fertilizantes o insecticidas. Pero hay una diferencia entre agricultura orgánica y producción natural. La producción natural es la que no utiliza ningún insumo, ni sintético ni orgánico, sino que implementa los recursos naturales al máximo. A comparación de la agricultura orgánica, que sí utiliza insumos orgánicos. El manejo integrado de plagas nos ayudará a combatir las plagas de nuestros cultivos con un método natural. Puede ser un animal como el que podemos ver aquí, una mariquita que se está comiendo un pulgón. En la comunidad vamos a emplear mecanismos de ayuda que nos ayuden a combatir los conflictos que tenemos de manera grupal. En la economía le vamos a dar el valor que tiene el medio ambiente y de esta manera vamos a poder desarrollar nuestros negocios y nuestras empresas con las medidas necesarias para la conservación de nuestro medio ambiente, ¿verdad?, sin dañarlo. Entonces, con todo esto vamos a decir, yo no puedo, vivo en una ciudad, no puedo hacer uso de la agricultura en mi casa porque no tengo agua, etcétera, ¿no? Miles de pretextos para no seguir el diseño de vida de la permacultura. Pero en la primera imagen vamos a ver un sanitario, el cual está conectado al lavamanos. Quiero decirles que el 80% del agua que utilizamos en nuestros hogares, del 70 al 80%, son aguas grises. Las aguas grises son las que no contienen materia ni humana ni de animal, ¿verdad? Son, por ejemplo, el agua de la lavadora, el agua de los trastes, el agua de lavamanos, el agua de la regadera. Entonces, tener un recipiente un sistema como el que podemos ver en la imagen que conecte todas estas aguas a nuestra taza del sanitario y utilizar esta agua en vez de utilizar agua limpia es un gran cambio que podemos tener para seguir este estilo de conservación y de ayuda hacia nuestro planeta. Si vivimos en una zona rural, pues utilizar uno de estos baños, que son baños secos, los cuales no utilizan agua. Si podemos seguir esta forma de construcción, que es con adobe, pues igual sería muy gratificante para la naturaleza, y cultivar nuestros propios alimentos o plantas medicinales también. También, si podemos contar con paneles solares en nuestra casa, sería pues muy bueno. Con todo esto que les acabo de decir, vamos a decir, no puedo.
vivo en una ciudad, aquí en mi casa no tengo agua, no tengo el tiempo y no puedo. Y también vamos a decir, no creo que alguien siga ese estilo de vida. O sea, es imposible, ¿verdad?, que se siga. Pero no es así. En la primera imagen, si nos estás mirando, podemos mirar a Marisha Aurebach, que es educadora en permacultura en Portland, Oregon. Ella vive y practica la permacultura y se ha especializado en la permacultura. Es increíble el poder escucharla a ella y el poder ver. En YouTube tiene diferentes videos y hay uno en especial en donde muestra su casa y es fascinante. Ella tiene un gran conocimiento sobre herbolaria, sobre botánica, sobre el reciclaje. Entonces es muy gratificante poderla escuchar. Ella no tiene refrigerador en su casa y vive en una ciudad. Ella vive en una ciudad y sigue este método de permacultura. Además, ella ha vivido en diferentes regiones geográficas donde en Colorado, por ejemplo, donde es un clima muy seco, también ha desarrollado la permacultura porque, como decía al principio, va a depender de la región geográfica en donde estemos, las técnicas que vamos a utilizar, y la cultura sí tiene posibilidades de que sea un diseño de vida. En la otra imagen vamos a ver a Eduardo Braz, que es un youtuber que recorre lugares en donde se practica y se fomenta la permacultura. Entonces, las posibilidades de que la permacultura se vea un estilo de vida son muy amplias si tenemos el interés y las ganas de las mismas, ¿verdad? Por mi parte sería todo y los dejo con mi compañero. Ok, bueno, pues muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias a todas las personas que nos están viendo desde nuestro video en Facebook. Les mandamos saludos y ojalá que nos sigan compartiendo ahí con sus amigos para que más gente se informe sobre estos temas que son pues sumamente importantes e interesantes. Y bueno, haciendo unas pequeñas conclusiones, la permacultura también lo que propuso fue unir como a estos conocimientos de las culturas ancestrales, se podrían decir, o originarias, por ejemplo, ¿no?, de los ciclos de la luna, ¿no? Cuándo se puede sembrar, cuando la luna, no sé, que esté llena, ¿no? Es un ejemplo. Cuándo se puede sembrar que las hojas, que cuándo se pueden sembrar las flores, cuándo se pueden sembrar los frutos, cuándo es bueno talarlo. Todos esos conocimientos que nuestras culturas, por ejemplo, como lo mencionaba mi compañero Oscar, mesoamericanas, ya lo manejaban. También, por ejemplo, se creó en Australia. Entonces, en Australia todavía actualmente pues están dos culturas importantes, que son la de los aborígenes y la cultura del isleño de Estrecho de Torres. Entonces, pues los creadores se unieron con ellos, los pudieron observar, pues porque estaban dentro de su entorno, y pudieron crear esta fusión de dos mundos, se podría decir, no dos mundos, pero dos conocimientos, científico y ya ancestral, para crear la permacultura. También es importante, ¿no? En Australia, por ejemplo, en los 60 estuvieron varios cambios políticos, y también en los 70, bueno, finales de los 60, inicio de los 70, también estuvieron en la guerra de Vietnam, apoyando, bueno, estuvieron en el bando de los de Estados Unidos, y se hizo algo parecido a lo que ocurrió pues allá en Estados Unidos con el movimiento hippie. También acá hubo cosas de antiguerra. Entonces también es importante, ¿no?, para conocer por qué los creadores quisieron darle esta nueva perspectiva a la manera de cómo me voy a entender yo con mi entorno, qué puedo hacer yo para aportar y no seguir pues quitándole más al planeta. Y pues ahorita que estamos en la pandemia es justamente otro gran ejemplo que podemos hacer, como mi compañera Marilagos nos mencionaba. O sea, dentro de nuestras casas podemos crear nuestros propios huertos urbanos. Por ejemplo, en mi familia tenemos cada uno en su casa, que jitomates, que papa, que zanahoria, y vivimos aquí, o sea, en Baja California Sur, que se podría considerar como árido, pero sin embargo se puede hacer. Entonces, ojalá que les hayamos generado así una pequeña como espinita, que investiguen más sobre el tema, que se informen y que lo vayan generando ustedes. Entonces, por nuestra parte, esto sería todo. Les queremos agradecer y que nos sigan escuchando todos los miércoles a las 2:30 de la tarde por el 1180 AM Radio WAPS, por nuestras plataformas como mixlr.com/Radio WAPS, o por nuestro en vivo en Facebook
Igual nos pueden encontrar como Radio WAPS. Hasta luego.